Información internacional. Nos vamos ahora a una comunicación a través de una videollamada con Colombia porque allí se produjeron en los últimos días diferentes movilizaciones en contra de la reforma tributaria que ha implementado el gobierno colombiano. Bogotá, Medellín y otras localidades han sido epicentro precisamente de estas movilizaciones, y para comentarnos qué es lo que está ocurriendo allí ya está en comunicación telefónica el periodista Gabriel Forero. Él es periodista del diario La República, allí en Colombia, en Bogotá concretamente, y nos va precisamente a contar qué es lo que está sucediendo por estas horas allí. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para nosotros. ¿Qué hora es allí? Hola, buen día también para ustedes. Sí, un poco más de mediodía. Estamos entrando en la tarde acá en Colombia. Bueno, Gabriel, ¿nos podés comentar qué es lo que concretamente está ocurriendo por estas horas allí en Bogotá? Claro, pues la situación no solamente es en Bogotá, sino en la mayoría de las ciudades principales del país. Se completan 8 días de manifestaciones y protestas. Un poco, sí, como lo comentabas, a raíz de un proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque, el más ambicioso que jamás se haya visto en un país que como Colombia tiene tradición de alrededor de cada 2 años estar haciendo una reforma tributaria. Y a esto pues se le sumó que 2019 hubo bastante pues paros y movilizaciones en Colombia, y posteriormente pues la pandemia interrumpió esta situación que se había convocado incluso un diálogo nacional. Entonces la reforma tributaria que les comento, o ese proyecto en primer lugar, buscaba grabar, tenía unos puntos demasiado, al ser tan ambiciosa que quería recaudar alrededor de 23 billones de pesos, es decir, unos 6.000 millones de dólares, pues era la más grande de la historia, pero tenía unas propuestas bastante impopulares, como por ejemplo ponerle IVA a los servicios públicos de la clase media, aumentar la tasa de tributación de las personas naturales que más o menos se están ganando o se ganarían en unos años alrededor de $200, para que pues allá ustedes de pronto lo puedan entender, algo que realmente pues en medio de la situación de pobreza Claro. y de inequidad en el país pues generó las protestas. Ujú. Gabriel, nos contabas que ya llevan 8 días las movilizaciones, y según la Defensoría del Pueblo, según los datos oficiales que ha comunicado recientemente, serían 27 los fallecidos. Hay organismos internacionales que están siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo también, sobre todo con el accionar de las fuerzas de seguridad allí. Sí, digamos que el problema más grande en este momento es un tema de comunicación también. Se sienten Ujú. las autoridades o la ciudadanía siente las autoridades lejanas. Si bien la Defensoría de esta cifra, organismos internacionales hablan de más de 30 muertos y más de 89 desaparecidos. Y los ánimos todavía no se terminan de bajar, teniendo en cuenta que incluso el gobierno hoy, hace unos minutos, pues recibió el aval del Congreso de que se retiró la reforma tributaria de la que hablábamos, y ha anunciado un diálogo nacional con diferentes sectores, pero a partir del lunes. Sin embargo, Bien. entonces la incertidumbre continúa porque las movilizaciones también ya han generado bloqueos de abastecimiento en algunas ciudades. Y según tu opinión, estos días hasta el lunes que se concreten estas reuniones, ¿qué es lo que ocurrirá precisamente en este periodo de tiempo, en estos días que quedan? Es muy difícil, digamos que yo creo que el panorama para Colombia es ese, de incertidumbre, teniendo en cuenta que la imagen del gobierno nacional cada vez pues está más deteriorada, y si bien, como ustedes ya supieron, una de las repercusiones de la situación social en el país pues derivó en la salida del ministro de Hacienda Carrasquilla, y ahora hay un nuevo ministro que tiene la misión de concertar una nueva reforma tributaria. Los sectores promotores del paro, si bien pasó esto, pues continúan pidiendo que la gente salga a las calles, haya manifestaciones, y pues esto que también genera, por un lado hay manifestantes pacíficos que son presos en algunos casos de presuntas pues actos no vandálicos, sino mala praxis de parte de los policías o los militares, pues genera incertidumbre en todos los sentidos, e incluso el país está viviendo una convulsión de cierto modo económica. Basta mirar nada más el aumento del precio del dólar,
para sentir que la visión internacional hacia Colombia pues es crítica. ¿A cuánto se fue el dólar allí? 3.800 pesos, estamos en el precio más alto del año. Esto significa, digamos, no se veía algo así desde cuando más o menos abril o mayo del año pasado, cuando se empezaron a vivir las restricciones más fuertes de la pandemia. Además de esta situación económica y social muy conflictiva, preguntarte por último, Gabriel, y desde ya agradecerte por tu tiempo, ¿cuál es y cómo está la situación epidemiológica allí? Bueno, la situación, ese es uno de los puntos más, digamos, más importantes que tiene el país. Parte de la vacunación se frenó a raíz de lo que está pasando en las calles y todos los mandatarios locales de ciudades pequeñas o grandes, pero por ejemplo la más grande, que es Bogotá, donde yo estoy, que tiene poco más de 8 millones de personas, pues alertan de que la movilización y el contagio pues va a seguir aumentando. Ayer nomás tuvimos 14.500 nuevos casos y un poco más de 460 muertos. Estamos en pleno tercer pico y si bien hay más de 5,5 millones de personas vacunadas, pues los epidemiólogos están básicamente alertando de que este tercer pico va a seguir aumentando y puede ser más letal. Gabriel, muchísimas gracias por la información y por tu tiempo. Un abrazo para todos los colombianos y que esta situación pueda atravesarse lo más rápido posible. A ustedes muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a lo que necesiten. Hasta luego, buen día. Hasta Estábamos luego. en comunicación.